Hola, bienvenidos a Real Biopolítica. Vamos a ver, sí, están saliendo cada vez más notas sobre la masonería mafiosa. Las mafias masónicas o la masonería mafiosa, es igual, es igual. Se llaman masomafia allá en Italia. Y acá en Perú no se quiere hablar del tema. No sé por qué. Pero bueno, acá tengo la nota. El masomafioso. Esto es del TP24 Italia. Así se llama TP24 Italia. Ahí está. Ediciones RMC 101 Media Group. Vamos a verlo acá. Ujú. Aquí está. Ujú. Este es el periódico del Tribunal de Marsella. Es un periódico de Marsala, Marsala. Ujú. Vamos a ver acá. Este es un periódico, ¿eh? Las crónicas, tiene de todo acá. Aquí. Acá habla de Marsala, Massara, Bélice, Petrosino, Isla, Sicilia. Es un periódico italiano. Y acaban de sacar tres notas sobre la masomafia. El masomafioso, uno, dos y tres. Así. El diario es TP24. Vamos a ver qué cosa dice. El masomafioso, Antonio Messina entre mafias, logias y narcos. Ojo, que esta es una nota periodística. Aquí puedes ver acá ahí está la dirección, el enlace. Ahí lo puedes ver, es una nota periodística. Ahí aparece. Ojo, pero ¿por qué no se habla mucho de esto? No sé por qué no se habla mucho de esto aquí en Latinoamérica. No sé, pero aquí te he mostrado libros. Puedes descargar libros gratuitos aquí en la página Facebook de Real Biopolítica. Libros difíciles de conseguir sobre mafia, logias, así, mafias y logias y todo ese círculo de poder. Lo que no se quiere hablar. Eso lo vas a conseguir aquí, en Radio Política, los libros que lo escribe un fiscal de Nápoles, un ex vocal de la Suprema, de la Corte Suprema de Roma. Vas a encontrar acá esa información. No es teoría de la conspiración, señores. Lo escribe gente que ha investigado. ¿M? Así que, teoría de la conspiración, no les hagas caso, te están mintiendo, esto es real. Vamos a ver acá, vamos a ver. Vamos a ver. Entre mafias, logias y narcos. ¡Wow! Ese título es potente. Desde hace 50 años, 50 años, medio siglo, tiene una presencia constante y silenciosa en los círculos mafiosos del oeste de Italia. Y habla de un tal Antonio Messina, abogado, considerado uno de los hombres más influyentes y secretos de toda la galaxia mafiosa de Trapani. Ah, por eso es este P24, Trapani. No es un soldado, no solo un facilitador, pero es un excelente competidor externo como lo definen los jueces, capaz de maniobrar dinero, relaciones y protección acá a favor de la Cosa Nostra y sobre todo del jefe de jefes, un tal Mateo de Messina Denaro. Fue detenido hace pocos días. Ahí está. Mazo mafioso. Es mafioso y masón. Es lo que quiere decir la nota acá. Es una nota que está saliendo y que no se habla mucho. No existe para algunos. No existe esto, no existe. Reconstruimos su figura, su perfil criminal, sus vínculos con la mafia, la masonería y su papel en la condición de prófugo de Mateo Messina Denaro, quien entre las notas se hacía llamar Solimano y se decía que había sido un importante financista del fallecido jefe de la mafia. Nacido en Campobello de Mazara en 1946, Messina es la encarnación de esa mafia que no dispara, sino que decide, negocia, protege e invierte. La reciente medida cautelar dictada por el Tribunal de Palermo el 23 de abril de 2023 lo sitúa en el centro de la red que desde hace años garantiza el sustento económico del jefe mafioso prófugo que cometió masacres. Ahí está. Un abogado entre la mafia y la masonería. En los años 90, 80 y 90, Messina ya era conocido en las crónicas judiciales.
abogado penalista y masón, fue condenado por asociación externa con organización mafiosa y tráfico internacional de drogas. Entre las acusaciones más graves está la de haber participado en el secuestro de Luigi Corleo, suegro del poderoso mafioso recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos. Wow. Nino Salvo, episodio clave en el ascenso de los Corleonesi en el poder. Me suena, no sé en qué película, pero suena esta palabra Corleonesi al poder. Ya suena bastante explícito esto. Aquí está Francesco Messina de Narco. Qué interesante. Los jueces lo definieron como un personaje versátil y polifacético, capaz de utilizar la abogacía como tapadera para asuntos criminales y relaciones con jefes de primer nivel, desde Leoluca Pagarella a Rosario Espatola. En una escucha telefónica, el propio Messina relata cómo Bagarella le había propuesto su afiliación oficial a la Cosa Nostra. Puede hacer lo que quiera, dijo él. Bueno, qué raro, ¿no? ¿Por qué acá no se hablará de esto? Bueno, pero junto a su filiación mafiosa, otro vínculo recorre su historia, el de la masonería. Ahí está, ya estamos llegando, estamos llegando. Según declaró el colaborador de la justicia, Rosario Espatola, ya en 1996, Messina era un masón durmiente. Ahí está, un masón durmiente. Es decir, formalmente no operativo, pero de hecho todavía vinculado a la logia Domicio Torrigiani del Gran Oriente de Italia. Él mismo confirmó su pertenencia masónica en una larga conversación vía WhatsApp interceptada en 2022 con Giuliano Di Bernardo, ex gran maestre del Gran Oriente italiano. Creo que el tipo estaba bien conectado, ¿eh? O sea, que me digan que no, bueno. En ese diálogo, Messina se quejó de no haber recibido protección adecuada de la hermandad durante uno de sus casos judiciales más delicados. Es lo que te vengo diciendo. O sea, este masón defiende a un procesado masón y pide que un juez masón le ayude con el caso, ¿no? La ayuda adecuada, ¿no? De la hermandad, ¿no? O que el juez masón le ayude presionando desde arriba o simplemente decidiendo una instancia. Pide que otros masones, el masón fiscal, el masón juez y así. Eso es lo que está pasando. Pregunta, ¿estará pasando en algunos otros países más tercermundistas? Acá está. El juicio por el secuestro de Corleo, diciendo que había arriesgado cadena perpetua por culpa de un juez masónico y un abogado masónico, dice. Una amargura que le llevaría a suspender su actividad en la logia. Es decir, no se quisieron involucrar mucho ni el abogado ni el juez y no le hicieron caso. Entonces él dice, ¿para qué entonces me vuelvo masón si los masones no me van a ayudar a enganar mis juicios? Mis juicios con la mafia, ¿no? Mis juicios donde defiende la mafia, ¿no? No le van a ayudar a ganar sus juicios donde él defiende la mafia. Entonces, ya vemos que está hablando con el gran maestre, con el superior. O sea, prácticamente quiere crear influencias. Pero la identificación de su interlocutor y el tenor de la conversación sugieren que los contactos estaban lejos de romperse. Claro, pues si está hablando con el gran maestre. Por tanto, además de trabajar para la Cosa Nostra, Messina era también un hombre de puente con los entornos institucionales, capaz de ejercer influencia en sectores claves de la sociedad. Ahí lo es, un influencer. Su figura, en su ambigüedad y duplicidad, es la expresión perfecta de ese poder mafioso que se infiltra, se camufla, se mueve entre los pliegues de lo legal y lo ilegal. Cada de los vínculos en Campobello. Ahí está. Campobello di Mazara no es solo su ciudad natal, es la base logística y el cruce de relaciones que une a Antonio Messina con una de las familias más poderosas de la zona de Trapani, los Bonafede. El abogado es tío de Salvatore Gentile, yerno del histórico jefe de la mafia, Nardo Bonafede, y marido de Laura Bonafede, profesora y amante de Matteo Messina Denaro. Se menciona y se habla de Messina en los piscini, encontrados en el escondite del jefe después de su captura. Y fue la propia Bonafede quien reveló su identidad. Wow, esto es para novela.
Sus relaciones con los líderes históricos de Campo Bello son sólidas y datan de hace siglos. Estaba vinculado no solo a Bonafede y a Gentile, sino también a Franco Lupino, identificado en las notas como Perlana, que siempre había sido el hombre de confianza de Messina Denaro y estaba preso por cargos de mafia. Según las investigaciones, Messina, junto a otros, administraba los ingresos de la Almazara Fontane de Oro, controlada por Lupino, redistribuyendo los beneficios del negocio para apoyar económicamente al jefe durante su estancia en la clandestinidad, un papel clave en el arca de la familia mafiosa. Es precisamente allí donde aparece bajo el nombre de Solimano, descrito como un hombre de gran poder, capaz incluso de poner en crisis, leemos, a Laura y a su amado jefe mafioso. Esta debe ser Laura. Tráfico de drogas. Su carrera criminal es sustancial. En 1992 fue condenado a 7 años por tráfico de drogas. El tribunal lo define como una figura clave del narcotráfico internacional, capaz de gestionar importaciones de cientos de kilos de estupefacientes. En 1997 fue condenado de nuevo, esta vez junto a grandes nombres como Francesco Messina Denaro y Franco Lupino, por tráfico internacional de morfina, heroína y cocaína. Ay. Él es Antonio Messina, quien organiza y dirige el tráfico, poniendo a disposición documentos y recursos falsos para operar también en el extranjero. La sentencia de 2001 confirma su papel de liderazgo en una organización criminal capaz de importar drogas de Asia y distribuirlas en Europa. Fue condenado a 23 años por concurso externo y tráfico de drogas. Era capaz de gestionar importaciones por cientos de kilos de narcóticos. Su participación en el tráfico internacional y nacional de drogas fue considerada versátil y constante, pero su influencia nunca se ha desvanecido. Incluso después de su salida de prisión, las investigaciones muestran que Antonio Messina continuó gestionando negocios y relaciones, convirtiéndose en el principal financista y organizador de actividades económicas útiles para asegurar el estatus de prófugo de la justicia de Matteo Messina Denaro, y había varias familias de la mafia que podían contar con él. Continúa. Son tres, tres entregas. En tres entregas. Me llamó la atención esta nota. ¿Mm? Acá habla, ¿no? El masomatopoeísta. Bueno, acá le da, ¿no? Masón matopoeísta, algo así. El negocio del abogado y el estatus de fugitivo de Mesía Denaro. Vamos a ver acá. Se dice que uno de los principales financistas de la época de fuga de Mateo Messina Denaro fue el abogado Antonio Messina, un facilitador económico, gestor de negocios ilegales y legales, que alimentó las arcas de la familia mafiosa Messina Denaro para permitir que el jefe escapara de la captura. Si en la primera parte contamos la historia criminal de Messina y sus vínculos históricos con los jefes de Trapani, en este segundo episodio nos adentramos en los mecanismos con los que gestionaba dinero, empresas, bienes y relaciones. Acá está, el negocio del molino de aceite. Ahí está, la típica, el molino de aceite. Ahí, el molino de aceite a los juegos pasando por el combustible. Las investigaciones que llevaron a la detención del abogado Messina hablan de una figura central en la gestión de dinero y de los negocios de la mafia. Se dice que Messina está involucrado en varios sectores: juegos de azar, apuestas, supermercados, combustibles, inmobiliarias y sobre todo la Almazara Fontane de Oro, una auténtica caja fuerte para la familia mafiosa Campobello. Según los investigadores, formalmente la Almazara estaba gestionada por Franco Lupino, pero mientras estuvo en prisión fue el propio Messina, junto a Filippo Samartano y Giuseppe Ingraziota, quien se encargó de administrar los ingresos. Las escuchas telefónicas realizadas a la esposa de Lupino, Lea Cataldo, muestran claramente la irritación de la mujer por el modo en que los tres gestionaban los ingresos. A Messina se le conocía como Toto Messina, señalado como uno de los principales referentes de la contabilidad mafiosa de la empresa. Ujú.
En el sector de las apuestas, Messina había intentado abrir una agencia en Bolonia bajo el nombre de Leaderbet, con el apoyo del empresario calojero John Lupino, condenado en virtud del artículo 416 bis. Creo que es el artículo que habla sobre masonería, masomafias, ¿no? Sobre sociedades secretas, eso. Según el propio Lupino, fue el quien invirtió en la reestructuración local y en la compra de material informático, para luego ser defraudado por Messina, quien revendió todo y desapareció. ¡Wow! ¡Qué mal! Pero es en el comercio de combustibles donde surgen las actividades más recientes y sin escrúpulos. En una interceptación ambiental de 2022, Messina discute con Giovanni Vassallo, otro empresario de Mazara del Vallo, un cargamento de 25.000 toneladas de carburante para enviar a Italia. ¡Wow! Para toda la ciudad, con el objetivo de evadir impuestos y aranceles especiales. El interés en la empresa Pinta y Sotolo Spa y la implicación de individuos vinculados a Missing Mary revelan el nivel de sofisticación empresarial y criminal muy elevado. Durante la misma reunión, Messina propone una operación inmobiliaria, la compra en subasta del Hotel Milano en Mazara de Vallo, que dice tiene un mar de aportaciones. Vassallo responde, lo tomaremos. Una declaración que resume el enfoque, utilizar testaferros y recursos sucios para infiltrar sectores productivos mediante subastas judiciales y oportunidades públicas. Ujú. Ahí está, o sea, tiene una red de testaferros. O sea, esos no son los dueños, el dueño es otro, nunca lo vas a ver. Recién lo vas a ver cuando venga este juicio, el juicio que está mencionando aquí el periodista en esta nota. Recién vas a saber quién es el dueño. Relaciones, la red que sustentaba el poder del capo Antonio Messina se basaba en una red de relaciones criminales construidas a lo largo del tiempo. Estuvo en contacto directo con personalidades importantes. Entre ellos estaba Giovanni Vassallo, empresario y hombre de honor de Masala de Vallo, condenado por mafia y considerado uno de los centros económicos del circuito de protección de Messina Denaro. Con él, Messina discutió abiertamente sobre negocios, proyectos empresariales y estrategias de inversión. Domenico es Simonelli, involucrado en tráfico de combustible y el sistema Piscini. Era uno de los hombres de confianza del jefe fugitivo y según los investigadores, Messina compartía sus intereses y discusiones. Bueno, interesante este escudito. ¿Qué será este escudito? Un escudito. Ah, de los carabinieri, debe ser, ¿no? Carabinieri. La familia Bonafede, desde Leonardo, jefe histórico de la familia Campobello, hasta Laura, hija del jefe y socio Mateo Messina Denaro. Los lazos familiares, Messina es el tío de Salvatore Gentile, el marido de Laura. Se entrelazan con los de la mafia, creando una alianza de sangre y poder. Filippo Samartano, fallecido en 2016, fue otro mafioso histórico de Campobello, con antecedentes penales por mafia, con quien Messina gestionaba actividades económicas, como la almazara, y que a menudo lo acompañaba en sus viajes. John Calogero Lopino, empresario convicto del sector de juego y apuestas, apoyó económicamente a Messina en algunas iniciativas empresariales. Se cree que es una tapadera para actividades ilegales. Antonio Messina también jugó un papel sistemático en la transmisión de los Piccini, los mensajes escritos a mano que Matteo Messina de Nauro usaba para comunicarse con sus hombres. O sea, para el jefe era Suleimán, pero esa es una historia que contaremos mañana. ¿Ves? O sea, los Piccini son mensajes escritos a mano. ¿Has visto este John Wick? Que ahí no. Ahí la mayoría no usa celulares, ¿no? Usa todo a mano, a teléfono, ¿no? Notas, ¿no? Así, de ahí viene, pues. O sea, ellos no usan celulares, ¿no? Usan notas, todo mensajes a mano, notas a mano. No, no, saben que todo está interceptado, pues, WhatsApp, Telegram, todo está interceptado. Entonces no usan eso, usan todo mensajes a mano. O sea, la usanza antigua. No tienen su propio WhatsApp, ¿no? No tienen su propia empresa de WhatsApp. ¿Lo conseguirán? Imagínate una empresa de WhatsApp solamente para ellos, ¿no? Su propio, con otro nombre, claro está, ¿no? Bueno, vamos a terminar pues con con el punto 3. Acá está. El masomafioso punto 3. Cartas, notas, celos. Solimano y Laura Bonafede. Aquí está.
Para Mateo Messina Denaro, el abogado Antonio Messina era Solimano, un apodo evocador que recuerda el poder absoluto de un sultán otomano. Y así es exactamente como lo veían, un hombre de influencia superior, respetado, temido, decisivo. Una larga carrera flotando entre la masonería y la mafia, como ya contamos aquí. Acá está, una larga carrera flotando entre la masonería y la mafia. Y es que en los últimos años habría visto al abogado de Campobello gestionar recursos a favor del superfugitivo para permitirle esconderse, pero no demasiado, y escapar de la captura. O sea, siempre hay un aparato atrás que sirve de apoyo al fugitivo. O sea, nadie se fuga solo. Necesita un aparato ahí para que lo sostenga. Porque nadie se fuga solo. Necesita solo no lo pueden hacer. Necesitan todo un equipo ahí que lo abastezca continuamente de comida, ropa, comodidades, ¿no? Mientras está en cautividad autoinfligida o presionada por la persecución judicial. Bueno, en la correspondencia entre Laura Fonafede y Mateo Messina Denaro también se pueden encontrar algunos pasajes de altísima densidad mafiosa que giran en torno a la figura central y enigmática de Solimano, el nombre elegido en referencia a uno de los monarcas más importantes del siglo XIX, conocido por su marcada propensión al mando, refleja una vez más el gusto de Mesía de Naro por los apodos cultos y simbólicos, como ya surgió para otros miembros de su círculo. Analizando las referencias a Solimano en las cartas incautadas, las investigaciones llevadas a cabo eh, cruzando datos contenidos en las cartas con las actividades técnicas de interceptación en curso, han permitido demostrar con certeza que Antonio Messina se escondía tras el seudónimo, pero fue la propia Laura Bonafede, inesperadamente, quien confirmó públicamente la identidad de Solimano. Durante el juicio contra ella, que se desarrolló con un procedimiento abreviado, la mujer hizo declaraciones espontáneas en la sala, admitiendo despectivamente que Solimano era Antonio Messina. Ella dijo, Solimano es Antonio Messina, el tío de mi marido, el hermano de mi suegra. Esto es un entrevero, ¿verdad? Es el tío de su esposo, de la señora, ¿no? La señora, o sea, es el tío de su esposo. Es el hermano de su suegra. Bueno, como verás, es algo endogámico esto, ¿no? Es algo endogámico esto, ¿no? Ya cada quien saque su gráfica filogenética en su cabeza, ¿no? Es tío de su esposo, ¿no? O sea, es hermano del papá de su esposo. Eso, este abogado es hermano del papá de su esposo. Y a la vez también es hermano de su suegra de ella, de la mamá de su marido. Bueno, ya. Ya, bueno. O sea, bueno, ya. Bonafede también reveló que Mateo Messina Denaro estaba molesto por el comportamiento de Messina, quien se jactaba de sus conexiones en negocios locales para obtener pequeños favores. El jefe, según relató la mujer, habría manifestado su intención de reunirse con él para decirle que parara. Y en el pasado habría hecho intervenir a León Bonafede por el mismo motivo. Además, Laura Bonafede dijo estar resentida por las críticas que recibió de Messina y Epifano Neapoli, un empresario local y amigo de su esposo encarcelado, Salvatore Gentile, quien la acusó de no hacer lo suficiente para facilitar el proceso de obtención de permisos y semilibertad para su esposo, quien cumple cadena perpetua. Uf, muy difícil es eso. Bueno, pero esta gente tiene mucho billete, mucho dinero. Pensará que puede con ese dinero tener mayor defensa. Bueno, según Bonafede, se trataba de motivaciones especiosas que en realidad ocultaban el verdadero papel y peso que tenían Antonio Messina Solimano dentro de la red mafiosa. Los investigadores, analizando el escrito, el contenido y los contactos, consiguen reconstruir la identidad. Solimano es Antonio Messina, su apodo es Solimano. El jefe de la organización financiera manejaba recursos, administraba las notas, actuaba como enlace entre los mundos de los jefes. Acá habla de estas tensiones, ¿no? Bueno, aquí está todo esto. Vamos a ver acá. Las tensiones con Laura Bonafede.
La clave para atribuir ese nombre ficticio al abogado está contenida en la correspondencia entre la señora Laura Bonafede y el propio Solimano. Cartas llenas de referencias crípticas, o sea, en clave escribían, pero también de sentimientos ambiguos, celos, resentimientos, una relación personal y criminal a la vez, que nos dice mucho sobre la estructura interna de la red del capo. En una de sus cartas, Laura Bonafé escribe, no puedes hablar de amor, para ti solo importa el dinero. Bueno, pues, bueno, el señor pues no se dedica exactamente pues a hacer filantropías, no se dedica exactamente a eso, ¿no? O sea, que no hay nada de raro en lo que... No, pero ¿por qué tiene que sorprenderse la señora de eso, no? Bueno, en otro pasaje se queja de la presencia de otra mujer cercana a Suleimano, acusándolo de ingratitud e hipocresía. Otra referencia significativa a Suleimán se encuentra en una carta de Laura Bonafede del 14 de diciembre de 2022. Esta carta la dirige a Mateo Messina Mesaro. En ella expresa su profundo pesar y decepción. No podíamos imaginar que un pedazo de M como Suleimán nos destruiría. O sea, lo consideran a este abogado como un traidor. Un traidor, pero un traidor pues un traidor egoísta, ¿no? Que solo busca su beneficio. Algo así está diciendo la señora. En el contexto de la carta, en la que también se hace referencia a Fragola, el seudónimo de la hermana del jefe, Rosalía Messina Denaro, sugiere una reflexión mafiosa de alto nivel. Las dos mujeres, según las investigaciones, eran las figuras principales en la gestión del tiempo del jefe en la clandestinidad y del equilibrio interno en la red. ¿Sí? O sea, gestionaban su tiempo del jefe, o sea, cuándo el jefe podía salir, cuándo no podía salir, o sea, eran sus cuidadoras del jefe. La frase sobre el Suleiman de M delata un sentimiento de traición e impotencia por parte de Bonafede, como si Messina hubiera roto un pacto de lealtad mafiosa. La expresión nos destruyó, pone de relieve la fractura definitiva entre Solimano y la cúpula mafiosa de Trapani. Aunque Bonafede intentó más tarde ridiculizar a Messina como un mero especulador, sus propias palabras en las notas revelan su importancia e influencia. O sea, lo quería minimizar, ¿no? Y ridiculizar, pero es porque se exacerba mucho con algo que no valdría la pena. Ahí está. No un extraño, sino un hombre plenamente dentro de la Cosa Nostra, cuyo comportamiento habría generado una crisis interna en la cima de la organización. Otra pieza surge de la carta de Laura Bonafede del 19 de diciembre de 2022, menos de un mes antes del arresto de Mateo Messina Denaro. Ese es el esposo de la señora Laura Bonafede. En esa carta, la mujer desahoga su enojo contra Antonio Messina, Solimano, quejándose de su avaricia y de un comportamiento que había molestado tanto a ella como al jefe. Según lo descrito, Messina Denaro, el jefe, ya había enviado una advertencia a Solimano para convencerlo de que dejara de explotar sus vínculos con el jefe para obtener ventajas personales de los comerciantes locales. O sea, estaba haciendo muchas cosas y usaba el nombre del jefe. Y en verdad era a favor de él, usando el nombre del jefe. Eso está mal, pues, ¿no? Así. Laura añade que Messina interpretó esa advertencia como una venida de Uomo, Leonardo Bonafede, pero en realidad había sido decidida por Depri, seudónimo utilizado para identificar al propio Mateo Messina Denaro. En la carta dice estar segura de que el jefe habría reaccionado aún más con palabras que sugieren la posibilidad concreta de un acto violento. Cuando dices que le harás pagar, no vas a parar. Te puedo decir que estoy segura de ello. Te conozco también en ese aspecto. Qué feo. No negaré que me hubiera gustado que hubieras baneado dos pájaros de un tiro, a Solimano y a Pancioni, donde Pancioni es identificado como Epifanio Napoli, un empresario de Campobello, y otro individuo antipático para el tal Bonafede, para la señora, ¿no? Para la señora Bonafede. Bueno, esto es lo que aparece acá. ¿No? Habla de toda esta tensión que hay aquí. ¿No? Acá está. Entonces, es toda una novela de mafiosos, lo que hay acá. Acá está. Bueno, acá también habla de la investigación y el arresto. Acá está la investigación, el arresto, ¿no? Un coche sospechoso, un encuentro en un bar de Campobello, un intercambio de billetes y paquetes.
Acá está. Se ordenó la medida cautelar de arresto para Antonio Mesina de 79 años. Eso fue el 23 de abril de 2025. O sea, él salió de la cárcel y lo volvieron a meter. O sea, a la cárcel. Siguió haciendo lo mismo y otra vez regresó al bote. Se ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario con pulsera electrónica, medida impugnada por el propio demandado, quien presentó solicitud de revocación y también le rechazaron. Según la fiscal, Mesina sigue representando un peligro concreto. Su capacidad para moverse entre relaciones de alto rango, o sea, allá arriba se mueve, su riqueza personal y sus habilidades de comunicación lo convierten en una figura central en el sistema mafioso de Trapani. Es así, o sea, es alto nivel, o sea, hay gente ahí involucrada, es lo que quiere decir. El cuello blanco, ahí está, ¿ves? El cuello blanco. Vamos a hablar de esto, ¿no? Acá en Perú se ha usado mucho la frase cuello blanco, ¿no? Vamos a ver. La detención de Antonio Mesina representa un punto de inflexión crucial en la era posterior al denar de Mesina. Tras la captura del capo el 16 de enero de 2023, las investigaciones se centran en individuos que aseguraron su supervivencia durante su largo periodo prófugo. Choferes, médicos, empresarios, familiares. ¡Wow! O sea, toda una corte para auxiliar, servir de apoyo y de comodidad al jefe. Es toda una corte, ¿eh? Empresarios, médicos, choferes, familiares, empresarios, ¿no? Pero Antonio Messina no es cualquiera. Es la cara alta de la mafia, hombre de códigos y las cuentas. El punto de conexión entre el crimen violento y el mundo de la respetabilidad. Su figura permite comprender cómo la Cosa Nostra logró mantener una estructura financiera estable y eficiente, capaz de sobrevivir incluso a las operaciones más devastadoras. Con el final del tiempo de Matteo Messina Denaro como fugitivo, cae un rey. Con la detención de Solimano, uno de sus artífices ya no está, pero la red, como muestran los documentos judiciales, aún no ha sido desmantelada. Fin. Esa es la nota. Como vemos, como vemos, este señor se metió en la masonería para poder conseguir favores, ¿no? Favores, ¿no? Y conversaba con el expresidente, ¿no? El expresidente y con el presidente del Gran Oriente de Italia, que es el que aglutina, aglomera a todas las logias masónicas, ¿no? O sea, todas las logias son las bases, las logias son las bases. Y todas esas logias responden a una organización supra que está sobre ellos, que es la Gran Logia de Italia, ¿no? El Gran Oriente de Italia. El Gran Oriente de Italia tiene bajo su jurisdicción a todas las demás logias. Entonces, él hablaba con el de arriba, con el jefe, con el que maneja todas las logias. O sea, es increíble, ¿no? Imagínate, y es masón, ¿no? Masón, o sea, esto es lo que pasa. ¿Qué pasa? Entonces, yo te recomiendo que leas también, por tu parte, leas esta nota, que es interesantísimo, ¿verdad? Interesantísimo, el tema de la masomafia. Acá, entonces, esto es de Trapani, ¿no? Trapani 24, TP24, de este tabloide. Te recomiendo que lo veas. Bueno, entonces, acá puedes ver nuestras redes, entra en nuestras redes y ya sabes, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.